Un saludo para todos de parte de Shadow F. Hemos llegado ya a los 1000 suscriptores en el canal y les doy las gracias a todos por su apoyo. Así que en este video vamos a tratar algo un poco diferente. Vamos a tomar un entregable que se trabaja en cualquier obra y que es algo que inicialmente se le entrega al asistente el control de proyectos para que ejecute en sus primeros meses de trabajo. Nos referimos al reporte diario de producción. Este informe se entrega normalmente a la supervisión para hacer un recuento de los recursos que hemos utilizado, ya sea el personal directo, el personal de staff, el personal auxiliar, los equipos que se han trabajado durante ese día y las actividades que hemos desarrollado durante el día. Todo esto para hacer un control más adelante. Entonces, ¿qué comprende este reporte diario de producción? Debería tener usualmente el proyecto, el nombre del contratista, iría su logo acá arribita, la supervisión que se encarga de hacer el control del proyecto, el seguimiento que vendría también su logo por aquí, tendríamos el turno, las horas que comprende esa jornada, el número del reporte, la fecha, el código de ese reporte que normalmente lo asigna la supervisión, o si tenemos un sistema de gestión interno también se asigna un código interno. Y aquí tendríamos lo que sería un contador de hojas, ¿no? Ya que hay que foliarlas. Si un reporte comprende varias hojas, debería decir 1 de 2, 2 de 2, 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3 y así sucesivamente. Entonces, estamos tomando acá un formato. Existen muchos modelos de reporte diario. La mayoría comprenden la misma información, o menos o más información, pero deberían contar con las mismas familias principales que estamos utilizando durante el día, como podría ser el personal directo. Nos referimos a la mano de obra calificada y no calificada. Entonces tendríamos el capataz, el operario, el oficial y el peón. Esto de aquí sería lo usual en cualquier proyecto. Más adelante, si es que el proyecto lo requiere, podríamos ir añadiendo más filas respecto de cada operario de equipos. ¿Ok? De esto tendríamos algunos estatus. ¿Cuántos personales hemos contratado? ¿Cuántos se encuentran de descanso? ¿Cuántos están en stand-by? Es decir, que están a la espera de que se les libere actividades, pero están disponibles para ejecutarlas. ¿Cuántos se encuentran en obra ejecutando actividades? Lo diferenciamos entre el contratista, que seríamos nosotros, y en caso exista también subcontratistas, los añadiríamos aquí. Luego en la que es estas columnas de total, iríamos sumando el contratista más el subcontratista, cada cuadro. Y al final haríamos una suma. Aquí, para contabilizar las HSHs, solamente vamos a considerar los que se encuentran en stand-by y en obra, ya que este número de contratados, tomemos en cuenta de que en los proyectos normalmente existe un régimen de bajadas, en el cual el personal trabaja 2x1, 3x1, 4x1. No todos van a estar al mismo tiempo en la obra, por eso es que existe esta columna de descanso. ¿Ok? Entonces, los contratados debería ser igual a la suma de los que están en descanso, en stand-by y en obra. Una vez que ya tenemos el subtotal de lo que es el personal directo, podríamos pasar a lo que es el personal indirecto, el cual normalmente se divide entre el personal staff, que vendríamos a ser nosotros, la línea de mando, donde está el gerente de proyecto, el gerente de construcción, el ingeniero de producción, y así cargo por cargo. En nuestro caso, el asistente de control de proyectos, y así lo mismo. ¿Cuántos se han contratado? ¿Cuántos se encuentran de descanso? Normalmente el personal staff no se encuentra en stand-by, ¿no? Y cuántos están en obra operativos. El personal auxiliar vendría a ser ese personal que no se encuentra directamente asociado a una partida, pero que tampoco es parte de la línea de mando. Podría ser los vigías, los mecánicos, electricistas, oficiales de topografía, almaceneros, conductores de camioneta y de minivan. Del mismo modo, vamos viendo por cada estado en cuál se encuentran, vamos a ir señalándolos y va a trabajar con la misma fórmula.
Ya hemos visto mano de obra directa, personal indirecto como staff o línea de mando y personal auxiliar. Lo siguiente vendría a ser los equipos. Los equipos vienen a ser los mayores, que serían los equipos de línea amarilla, y los equipos menores, donde están, por ejemplo, las camionetas, los minivan, los buses, los camiones baranda, ese tipo de equipos. En equipos mayores tendríamos la retroexcavadora, la excavadora, los tractores sobre orugas, motoniveladoras, camiones mixer, rodillos lisos, camión volquete, plantas de concreto, grupos electrógenos. Ahora, aquí tendríamos diferentes estados. Tendríamos los equipos que están contratados en la obra. Si es que el equipo se encuentra inoperativo por X fallas, puede ser fallas mecánicas, puede ser falta de operador. En stand-by, si es que el equipo está operativo pero no tiene un frente en el cual trabajar, y los operativos. Ok, aquí vamos a considerar del mismo modo para hallar las horas máquina, multiplicando la jornada por el stand-by y el operativo. No confundir este reporte con las horas operativas. Nos referimos aquí a las horas que se encuentra disponible el equipo para realizar actividades. Es decir, si yo tengo una retroexcavadora, durante ese turno de 10 horas ese equipo ha estado operativo y disponible para realizar las órdenes que se requieran de ese equipo. Otra cosa es cuando veamos las valorizaciones de equipos, por ejemplo las horas trabajadas, las horas mínimas del mes, las horas en stand-by y otros conceptos más. En el caso del reporte de producción, simplemente vamos a hacer acotación del equipo que se encuentra inoperativo, si se encuentra disponible para trabajar pero no está ejecutando ninguna actividad, que vendría a ser el stand-by, y el operativo cuando ha estado desarrollando actividades durante el día. Ok, y también tendríamos las camionetas, minivan y buses como equipos menores. Estas listas pueden crecer dependiendo de los equipos que se utilicen en el proyecto en el cual trabajan. Entonces, más adelante tendríamos ya también otra parte muy importante, que vendría a ser lo que son las actividades de campo. Normalmente vamos a trabajar con estas columnas para poder más adelante irlas, por ejemplo, separando mediante los centros de costo o la estructura de trabajo del proyecto. Aquí hemos considerado 4 frentes, no les he puesto nombre. Aquí en alcance, algo que ya habíamos visto hace mucho tiempo, entendemos que el alcance es algo contractual. Es por eso que algunas actividades se han remarcado que tienen alcance contractual, otras como que son facilidades, o sea, no impactan directamente en el avance de obra, sino es que tiene que hacerse. Lo que vimos en el video de Lean Construction, esto vendría a ser trabajos contributorios. También se hace mención a lo que son las partidas adicionales. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si es que alguna partida ya rebasó su metrado contractual, o si es que existe una partida nueva que se tiene que ejecutar, lo usual es reportarla en este reporte diario de producción para luego tener antecedentes. Tienes que tener en cuenta que aunque una actividad identificada como adicional se encuentra en este reporte, no significa de que el supervisor o la empresa supervisora te haya dado la aprobación para ejecutarla. Esto tú ya deberías haberlo hecho de antemano. Tengo un video que va a salir el día jueves, en el cual vamos a ahondar sobre lo que es solicitudes de cambio y adicionales. Ok, entonces aquí, si se dan cuenta, esto de aquí tiene 3 celdas, ok, pero yo simplemente estoy combinando la que corresponde al título y las que corresponden al contenido no lo estoy combinando. ¿Esto para qué? Para más adelante poder pasarlo a otra hoja donde vamos a crear las bases de datos para que se pueda analizar la información. Y lo mismo pasa con las demás columnas. Solo el título está combinado y las celdas de abajo no están combinadas. Lo mismo pasa aquí. Solamente esta celda se está utilizando, no está combinada. Combinada quedaría así. Tendríamos las unidades, tendríamos la cantidad de avance aproximada y algunas observaciones respecto de la ubicación o si pasó algo. Luego tendríamos quién ha elaborado
este reporte diario de producción, quién lo revisó, normalmente es el gerente o el jefe de control de proyectos, y quién de la supervisión lo ha revisado. ¿Qué estaría faltando aquí? Vamos a poner un cajón para las observaciones. Aquí vamos a poner observaciones. Aquí podemos poner nosotros nuestras observaciones, o el supervisor irá poniendo sus observaciones. Ahora, ¿para qué más sirve esto? Por ejemplo, si el constructor reporta más equipos de los que se encuentran operativos, normalmente la empresa supervisora le va a ir tachando o observando aquellas actividades que no se desarrollaron durante el día o cualquier información errada que se encuentre en este archivo. ¿Ok? Ahora, como tengo esto de aquí seleccionado de este modo, vamos aquí a vista, Time normal. Ahora vamos a diseño de página, vamos a área de impresión, establecer área de impresión. Ya hemos seleccionado estas celdas previamente. Una vez que tú le das establecer área de impresión, te vas aquí a vista, ver salto de página, y ya vas a tener de este modo. ¿Para qué? Para que cuando tú imprimas el archivo, le das a imprimir, no tienes que darle imprimir todo el libro, imprimir selección, solamente imprimir hojas activas. Ok, aquí ya iríamos creando el nombre del archivo con la fecha. Y lo mejor que puedes hacer con este tipo de archivos es ponerlo año, mes y día. ¿Esto para qué? Por ejemplo, para esto. Si yo lo guardara esto, el año 21 y el día 6. Ok. Ahora, digamos que esto también lo voy a guardar con otra fecha. Imprimir, imprimir. Ahora vamos a ponerlo aquí, ver detalles. Si se dan cuenta, ya se está ordenando automáticamente por la denominación que le hemos dado. En cambio, si pusiéramos primero el día, esto no se ordenaría del mismo modo. Cuando cambiemos de mes, el Windows no lo va a reconocer bien la denominación. Así que lo mejor es día, que ya año, mes y día. ¿Ok? Entonces este archivo, una vez impreso, se entregaría a la supervisión para su visto bueno, y luego lo iríamos anexando o indexando para más adelante que nos sirva de referencia para descubrir algunas fechas, si es que hubo algún equipo operativo o estuvo en stand-by. Ya que, ¿qué pasa? Cuando nosotros presentamos una reprogramación del proyecto, por ejemplo, se busca determinar sobre quién corresponde la responsabilidad de que el proyecto se haya trazado de tal modo. Entonces, por ejemplo, digamos de que el día 7 de abril que estoy haciendo este video, hubo una tormenta eléctrica, ¿no? Entonces tú pones, ¿no? Los trabajos se paralizaron desde las 14 horas debido a la presencia de tormentas eléctricas. Y así vas adjuntando algunas observaciones en las cuales tú vas haciendo también notar si es que existe alguna interferencia con el desarrollo de los trabajos. Por ejemplo, el camino de acceso al sitio de trabajo fue interrumpido debido al, ¿qué puede ser? Derrumbe de un talud. Ahora esto de aquí está reconociendo como fórmula, así que lo que vamos a hacer es poner esto, control X, aquí le dan a texto y ya está.
Y así iríamos poniendo nuestras observaciones para ir generando una historia. Una historia que más adelante nos servirá para sustentar nuestras fechas de retraso y poder solicitar un mayor tiempo de ampliación de plazo. Esto simplemente, obviamente no va a ser solamente dependiente de los reportes diarios de producción. Normalmente el gerente de proyecto enviaría cartas respecto a estos retrasos o afectaciones al proyecto para que también nos sirvan de más sustento de las causas de atraso. ¿Ok? Entonces este sería el archivo que le estamos entregando a la supervisión. Pero también este archivo también sirve para temas internos. ¿A qué me refiero con esto? Sobre esta misma información, como se encuentra aquí, yo no puedo trabajarla para generar una base de datos. Entonces lo que vamos a hacer en la siguiente hoja es transformar esta información en un formato de base de datos. ¿Qué necesito para eso? Necesito ponerle encabezados a las columnas dependiendo de lo que necesito. Por ejemplo, aquí he usado personal para separar qué tipo de personal es. Por ejemplo, aquí personal directo. Luego, a qué empresa corresponde ese personal. Aquí hemos visto que solamente se tiene dos tipos, que sea de nosotros o que sea de su contratista. Entonces aquí he usado contratista. Aquí estoy usando el turno como una constante, la categoría, el estatus en el que se encuentra, la cantidad. Esto lo estoy arrastrando de la hoja anterior y esto multiplicado por las horas de la jornada, y también estoy utilizando la fecha. ¿Ok? Ahora se repite el mismo proceso para cada estatus. Esto sería lo que está cambiando, lo demás no cambia, o si cambia se genera otro nuevo grupo de líneas. Entonces tendría dos estatus que me interesan: el personal directo del contratista que está en stand-by y el que está en obra. ¿Ok? Luego tendría lo que es el personal directo del subcontratista, el que está en stand-by y el que está en obra. Esto es simplemente ese cómo. Agarras aquí, control C, te vas aquí, pones pegar como números. Luego pondrías aquí a quien le corresponde, al subcontratista. Aquí pegar como número. Ya lo tienes. Haces doble, jalas, arrastras. Por ejemplo, aquí es el turno, es el día. F4 para que sea referencia absoluta o una referencia rígida. Y aquí, por ejemplo, esto está mal. Esto va aquí, personal directo, que es el tipo de personal. Luego, que quiero saber los que están en standby. Entonces, esto de aquí copio. Y luego jalo los datos de aquí. Ya está. Doble clic. Multiplico esto por la jornada. F4 para que sea absoluto la referencia. Doble clic. Selecciono esto de aquí. Ahora le cambiamos el formato. Ya lo tenemos. Copiar formato. Le pueden dar igual aquí. Ya está. F4. Ya está. Lo que había hecho antes es simplemente pegarlo como números. Pero también puedes jalarlo como fórmula rigidizando. ¿Ok? Entonces sí irías creando por cada categoría donde va cambiando algún dato relevante para transformar este cuadrito en esta base de datos. ¿Ok? Lo mismo haríamos para los equipos. Aquí ya tengo los equipos mayores que están inoperativos. Como la lista de equipos se repite en el proyecto, lo único que voy a hacer aquí es control C, control V del contratista. Ahora quiero saber los que están en standby. Vamos aquí, copiamos aquí, control C, pegar como números. ¿Para qué uso pegar como números? Para que no me modifique los bordes. Por ejemplo, si hago control X aquí y hago control V aquí, me está modificando los bordes. Del mismo modo, me está copiando los bordes.
Pero si yo solamente hago control C y aquí le doy pegar como números, ya no me modifica los formatos. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué necesito aquí? Equipos mayores en standby. Me voy aquí a mi reporte de producción. Equipos mayores en standby. Selecciono Enter. Doble clic. Y ya está. Copiamos la fórmula. El usar control C y control V asume que también quieres copiar los formatos. Pero si haces el control C y usas el copiar fórmula o el copiar valores, no va a alterar los formatos que hayas aplicado a la hoja. Si está centrado, está justificado, X. ¿Ok? Entonces aquí ya está afectado por la fórmula que multiplica el equipo por la cantidad de horas del turno del día. Entonces seguimos haciendo otro paquete de actividades. Aquí ya no queremos del contratista, queremos del subcontratista. Subcontratista. Ya está. Control C, control V y pegar como números. Ahora vamos a darle a inoperativo. Vamos a copiar esto, vamos a control 1, pegar como números y buscamos dónde están los equipos mayores del subcontratista inoperativos, en qué columna. Aquí, ya está. Control C. Y ya está. Entonces haríamos lo mismo para cada paquete de actividades donde cambia algún dato relevante. Y aquí lo mismo con lo que era el frente, el alcance, el turno, la cantidad de días. En este caso, lo que estoy haciendo es simplemente jalar con un Enter desde la celda que corresponde. ¿Ok? Sería aquí, por ejemplo, de este modo. No, el frente estaría aquí. Entonces arrastramos el alcance, igual Enter. Recuérdense que no hemos combinado las celdas, así que simplemente es cuestión de seleccionar la que corresponde y le damos Enter. Y así para cada línea que nos interesa controlar o tener un seguimiento o tener un conocimiento de las fechas reales. ¿Ok? Entonces pasaríamos a lo siguiente, que vendría a ser la base de datos. Aquí ya hemos creado una base de datos de la mano de obra, donde tenemos el personal directo del contratista, en lo que está en standby y en obra. Del mismo modo el subcontratista. ¿Ok? Entonces, ¿qué más ¿para qué nos sirve tener nuestra información en forma de base de datos? Ya lo conversamos en un video sobre la importancia de las bases de datos, pero es esa facilidad para utilizar la información que está almacenada ahí según encabezados y darle el giro que necesitemos. Por ejemplo, lo que he hecho aquí yo es he creado una tabla dinámica, insertar tabla dinámica. Me pide la tabla o el rango. Selecciono aquí el rango. Enter, aceptar. ¿Y qué es lo que quiero saber? Por ejemplo, quiero saber cuántas horas corresponden a cada contratista o subcontratista. ¿Ok? Quiero saber, por ejemplo, en ese periodo de tiempo, cuánto personal ha estado en standby y cuánto ha estado en obra. ¿Para qué? Para hallar algunos valores. Por ejemplo, aquí el 8% del proyecto, de la gente del proyecto, está en standby. Es un número muy alto, es un número muy bajo. Para eso está el ingeniero de control de proyectos, para lanzar las alertas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, de que aquí tuviéramos un personal que está en un 20 o 30% en standby? Corresponden las horas que se han reportado. Entonces, ¿qué está pasando? Hemos movilizado el personal antes de tiempo al proyecto,
el cliente nos está afectando de algún modo, interfiriendo con el avance del proyecto, no se están liberando las áreas adecuadas para que el personal trabaje y X motivos. Del mismo modo puedo, por ejemplo, decir, ¿no?, a qué categoría de personal corresponden las HSHs. ¿Ok? Y esto dirán, ¿para qué necesito eso? Se sabe también de que para cada cantidad de operarios debería haber cierta cantidad de peones. Hay relaciones de ese tipo. Entonces, ¿qué pasa si tuviéramos muchos peones o muchos capataces o muchos oficiales? Como les digo, control y proyectos trata de lanzar las alertas, hallar las medidas correctivas, oportunidades de mejora. ¿Ok? Entonces, aquí también se ha creado ya, he hecho también el ejercicio de la tabla de datos de equipos. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, añadimos los filtros y yo quisiera saber mi excavadora, por ejemplo. Aquí pueden ver en qué estado se ha encontrado la excavadora del proyecto y de acuerdo a las fechas. ¿Ok? Y esto se iría haciendo cada día. No les va a tomar más de 10 o 15 minutos poder desarrollar esta información. Entonces hagamos un ejemplo. Digamos de que yo ya tengo mi base de datos de equipos de los 30 días que duró el mes de abril. Y digamos de que me han dicho de que tengo en mi base de datos que ha trabajado 180 horas, ¿ok? Y a fin de mes el área de logística me reporta el consumo de combustible. Y acá tenemos, por ejemplo, 2800 galones, ¿ok? Entonces digamos de que 2800 galones entre 180 me da que se ha usado 15.5 galones de combustible en ese equipo durante el mes. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene de raro eso? Que el consumo normal de o promedio de una excavadora haciendo trabajos de movimiento de tierras sin usar el picotón vendría a ser de 6.5 a 7.5 galones por hora. Entonces aquí hay una irregularidad que tiene que descubrirse en base a qué está pasando para que no coincidan los ratios de consumo de combustible. Ahora, vale hacer la aclaración de que hemos dicho de que estas máquinas reportadas en este formato, la operatividad no es igual a las HSHs trabajadas, HM. ¿Ok? Ya que, como les digo, esto de operatividad depende de que el equipo esté disponible para realizar actividades. ¿Ok? Y ha trabajado durante el día, pues, ¿no? Pero como ese reporte de producción no está ese detalle, normalmente simplemente multiplicamos, si el equipo está operativo, 1 por la jornada que sea 10, 11 o las horas que sean en el proyecto. ¿Ok? En cambio las horas máquina trabajadas normalmente van a depender de los horómetros de los equipos, ya que los equipos de construcción por lo general tienen un horómetro. Entonces con la diferencia de horómetros es que uno saca las horas trabajadas. Digamos que terminó el día con 805 horas y lo empezó con 802. Entonces durante el día trabajó 3, pero estuvo operativo las 10. Operatividad se relaciona con la jornada. Horas trabajadas con las horas efectivas trabajadas por el equipo. ¿Ok? Entonces así también tendríamos ya nuestra base de datos de equipos en la que podríamos hacerlo. Este es, por ejemplo, actividades. Del mismo modo podríamos crear una tabla dinámica de equipos. ¿Ok? Vamos a insertar, esto ya lo vimos en el video de tablas dinámicas.
seleccionamos la tabla donde se encuentra la información, le damos a aceptar y aquí podemos ir ya viendo lo que les decía, por ejemplo el estatus y aquí la suma de HSHs. Entonces tenemos que 46 entre 6, 26 y así. Esto debería ser 100. Incluso se puede ver, apreciar aquí ya los porcentajes que corresponden a cada estado. ¿Ok? Esta información también es muy importante. Este porcentaje de inoperatividad, por ejemplo, ¿qué está pasando? Fallas mecánicas, falla del operador. Hay operadores que no pueden trabajar bien los equipos y los van dañando. Entonces toda esta información que nosotros vamos añadiendo en estas tablas de bases de datos, más adelante nos van a servir. Por ejemplo, aquí tengo, lo que he hecho es, aquí quitamos las líneas de cuadrícula, las activan o las desactivan. A mí me gusta desactivarlas porque creo que se ve mejor y ya me acostumbré a trabajar de este modo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una fecha, digamos que se va creando más fechas. Y del mismo modo, por ejemplo, en este caso lo que podríamos hacer es decir en qué momento se empezó a armar los muros de albañilería. Entonces aquí seleccionamos la partida, ¿no? Muro de albañilería. Ya está, muros era. ¿Ok? Entonces aquí está, al tenerlo de este modo ya como base de datos, nos va a dar las fechas, ¿no? Por ejemplo, se inició tal día y se terminó tal día. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si un equipo me reporta aquí de que ha trabajado antes? ¿Ok? Hay que hacer la sinceración, ¿no? Hay que estar seguros de que la información que estamos añadiendo a esta base de datos es confiable. ¿Por qué? Porque esto va a ser base para que se generen diferentes formatos en el proyecto. ¿Ok? Entonces esta información también la vamos a utilizar, lo que es el reporte de producción, en el tema de Lean Construction. Nos interesa siempre, como les digo, tener bases de datos, para de ese modo poder generar archivos históricos, analizar las tendencias, analizar las brechas. Si es que queremos hacer, por ejemplo, una reprogramación del cronograma, nos interesa saber las fechas reales de inicio de las actividades y los metrados ejecutados hasta la fecha. Esta información que está aquí, normalmente este metrado de aquí se ha calculado en campo y a veces puede diferir de los metrados que reporta el área de ingeniería, pero esa diferencia no debería ser excesiva tampoco. ¿Ok? Entonces, ahora ustedes me preguntarán, ¿no? ¿Y de dónde saco toda esta información para rellenar mi reporte diario de producción? Como les dije, este entregable normalmente se da a la supervisión, pero nosotros internamente tenemos lo que es la información que sirve para rellenar este archivo, que vendría a ser la data, ¿no? En la cual nosotros como asistentes o ingenieros junior nos vamos a encargar de transformar en este archivo. ¿Ok? Entonces, en esos formatos de tareo u hojas de producción que maneja el personal obrero, los capataces, maestros de obra o jefes de cuadrilla, ellos también reportan cuánto personal ha estado presente. ¿Por qué? Porque en base a ese tareo se les paga. Entonces, si ellos no firman ese tareo, es como que no hubieran estado en obra. Entonces, al momento de hacer su pago en la planilla, no se los considera y se perjudican. También se reporta la cantidad de equipos y si estuvo operativo o no. ¿Ok? Entonces, de ahí poco a poco se va consolidando la información en un solo reporte diario de producción, que vendría a ser de obra. Esto estamos haciendo solamente para referencia, ¿no? No es que se llame así el archivo, solamente le ponemos reporte diario de producción, con la aclaración de que esto corresponde a toda la obra. ¿Ok? Y de mismo modo también va
aquí lo que vendría a ser la cantidad de personas que se ejecutó se utilizó en cada partida, los avances estimados. ¿Ok? Esto simplemente, como les digo, es para tener un histórico de las fechas de inicio, la cantidad de personas, los avances, X. ¿Ok? Para el tema de los equipos, del mismo modo están reportados en este reporte. ¿Ya? Pero para lo que es las valorizaciones de equipos, lo que vamos a usar es el reporte de cada equipo, en el cual se encuentran los orómetros, se encuentran las actividades, se encuentra, por ejemplo, alguna ocurrencia que hubo, si es que pasó a inoperativo o stand-by. Todo eso lo vamos a encontrar aquí. ¿Ya? Igual del mismo modo con el personal directo. Este personal directo, como les dije, lo que más nos interesa es tener un control de las actividades que se están desarrollando en la obra, porque conforme pase más el tiempo, se les va a hacer algunos requerimientos de información. Por ejemplo, de que les brinden la fecha de inicio real de tal actividad. Y ustedes, asumo de que no tienen una memoria fotográfica en la cual van a decir, no, tal día fue. No, lo que van a hacer es ponerse a revisar cada uno de los reportes diarios que se presentaron. Y van a estar buscando aquí abajito, ¿no? A ver dónde empecé esta partida. Cuando lo ideal y lo correcto sería de que ustedes hayan desarrollado lo que es este histórico. ¿Para qué? Para simplemente agarrar y ustedes filtran, ¿no? ¿Cuándo se hizo, por ejemplo, carpintería metálica? Se hizo del 5 de abril y terminó el 6 de abril, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, otra aclaración. Este reporte, como hemos visto en lo que es el personal, no está de este modo, no se puede utilizar para lo que es el valor ganado o el resultado operativo. ¿A qué nos referimos con esto? Digamos de que en la hoja de tareo tenemos una cantidad de personal. ¿Ok? Personal, vamos a ponerle 1. Personal 15. Acá tendría su categoría. Vemos que este es capataz, este es operario, este es oficial. Ok. Y de aquí para acá son peones. Ya está. Ahora aquí se pondría las HH del día. Esto ya es la hojita de donde nace la data para el reporte diario de producción. Aquí normalmente van a poner la cantidad de horas que trabajaron. Ok. Y así, por ejemplo. Ahora, ¿qué más nos interesa? Aquí, dependiendo de la obra, por ejemplo, puede estar, ¿no?, que diga tarea 1. Y así haya, por ejemplo, 5 tareas. ¿Ok? Y te va a decir que el capataz estuvo presente en 2 horas aquí, 2 horas aquí, 2 horas aquí, 2 horas aquí, y aquí estuvo 2 horas. Y el capataz, este capataz que tiene un nombre, estuvo realizando 5 horas de trabajo aquí, 4 horas aquí. Este 5 aquí, estos de aquí 4, 4, 2, y este de aquí de este modo. Algo así. Y aquí abajo debería haber una casilla que diga, ¿no?, tareas. La tarea 1 era, por ejemplo, vaciado de concreto. FC, lo que sea. ¿Ok? Entonces nosotros, esto de aquí, que vendría a ser ya un tareo, que tiene tareas, diferentes tareas. Estas tareas, nosotros como control de proyectos, nos interesa asociarlo a un centro de costos. ¿Para qué? Para hacer lo que es el valor ganado.
¿Y esto para qué nos sirve? Ejemplo, ¿no? Esto estuvo en el CC1, en el CC1, 2, 2 y esto en el 3, ¿ya? Digamos que este capataz ganó en el mes 5.000 soles, ¿ok? Entonces, vamos a hacer aquí la suma de estos números. No, esto no va ahí. Vamos a hacer aquí lo que queremos. Es, por ejemplo, yo tengo esta más esta. Entre la suma de todo esto. Me va a dar un porcentaje de incidencia. O sea, de esos 5.000 soles, por ejemplo, el 40% se utilizó en partidas que están asociadas a un centro de costos tipo 1. ¿Ok? Y así, obrero por obrero, podemos ir haciendo una incidencia con el costo que está asociado a cada centro de costos. Entonces luego generamos la tabla dinámica y podemos añadir, tener distribuido el costo de la mano de obra por cada partida de control. ¿Y para qué nos serviría eso? ¿Para qué? Tenemos el Earned Value, el Planned Value, el Actual Cost. El Planned Value vendría del cronograma. Esto de acá vendría del avance. ¿Ok? Y el Actual Cost, o el costo real, tiene muchos componentes. Tiene mano de obra, tiene materiales, tiene equipos, puede haber gastos financieros. El área de recursos humanos no nos va a entregar a nosotros la mano de obra distribuida por cada centro de costos. Lo que nos va a entregar es esto: el valor que se le está pagando en el mes a esa persona. Entonces nosotros, si es que tenemos los centros de costos en el tareo, podemos ir generando la base de datos y ir encontrando las incidencias por cada centro de costos respecto de ese sueldo. ¿A qué me refiero con esto? De que 5.000, por ejemplo, 2.000 soles se gastaron en este frente, el 1. El 1 que corresponde a vaciado de concreto. Entonces, vamos a hacer acá rápido este ejercicio, ¿ya? Digamos que yo me gasté 2.000 soles en mano de obra. Digamos que en materiales me gasté 1.200. Y en equipos me gasté en el alquiler del plante de concreto, el camión mixer. Me gasté, por ejemplo, 6.000 soles. ¿Ok? El cronograma decía de que yo a esa fecha debía haber producido 200 metros cúbicos de concreto. Pero yo solamente hice 180. ¿Ok? Digamos que el precio del concreto va a estar en 600 soles. Entonces aquí tendríamos 120.000. Acá tengo 108. Digamos que esto ha sido muy... algo así, digamos. 20 cubos y 18 cubos. A 20 cubos me correspondía haber avanzado 12.000 soles. Y a 18, 10.800. Y yo he gastado 9.200. Entonces aquí ya podemos ver, uno, que estamos retrasados. Dos, de que hemos ganado. Sobre ese retraso aún así hemos ganado porque hemos gastado menos dinero para producir estos 18 cubos de concreto. ¿Ok? Si se dan cuenta, el avance vendría a ser esto. El planet sería esto. Y el costo real vendría a ser esto. Este costo real es lo que se encarga de controlar el área de costos. Los ingenieros de costos van viendo los costos reales que estamos incurriendo, las proyecciones, el flujo de caja, el estado financiero, la proyección a la pérdida, la proyección a término de proyecto, el budget at completion o presupuesto al término que habíamos dicho. Entonces es muy interesante cómo de algo tan simple como el reporte de producción podemos ir generando diferentes formatos
que nos van a ayudar más adelante. Hasta por ejemplo hacer el estado de la obra, el resultado operativo. Donde ¿qué es lo que se ve? Se ve estos tres conceptos. Vemos cuánto es lo que he gastado a la fecha, cuánto tenía previsto haber construido, cuánto es lo que he construido realmente. Entonces con estos valores y con diferentes conceptos más que se les irá explicando respecto pase del tiempo, yo puedo hallar por ejemplo que a fin de proyecto mi rentabilidad va a ser del menos 20%. ¿Ok? Porque ya sé cómo voy avanzando y cómo estoy ganando, cómo estoy ejecutando. Entonces yo sé que al final del proyecto voy a perder el 20%. El 20% de 100 millones, por ejemplo. Entonces, a fin de proyecto mi estimación es perder 20 millones de soles, de acuerdo al avance que he tenido. Entonces, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué podemos hacer para que deje de pasar y por ejemplo, esta proyección a la pérdida vaya disminuyendo? Es muy bonita el área de la ingeniería, ya que no solamente se trata de construir, sino también de controlar y hacer un seguimiento de lo que estamos haciendo. Si estamos gastando de más, por ejemplo, ¿qué pasaría aquí si he gastado aquí 4.000 soles en mano de obra, 2.000 en materiales y 8.000 en equipos? Entonces, en mi cronograma estoy atrasado porque no he llegado a la meta del... Estoy acá esmetrados. No he llegado a la meta de cumplir los 20 cubos que tenía que haber hecho a ese corte de tiempo. Y no solo eso, solamente voy a recuperar en dinero 10.800, pero me gasté 14.000. Entonces ya estoy perdiendo dinero. No solamente por mi retraso, sino también porque estoy gastando más en construir eso de lo que había previsto inicialmente, ya que este valor monetario va a estar asociado a un análisis de precio unitario. En ese análisis de precio unitario yo ya tenía previsto cuánto iba a gastar para ejecutar una cantidad de algo. ¿Ok? Entonces, como les dije, lo que necesitamos es tener las hojas de producción o los tareos para poder ir consolidando esta información y presentarla a la supervisión. El personal directo, el personal de línea de mando, el personal auxiliar, los equipos mayores, menores y por último las actividades que se han desarrollado durante el día. También podemos añadir un cajón de observaciones para diferentes problemas que se pueden generar en la obra para poder hacer referencia a esas interferencias y tener más adelante sustentos o trazabilidad respecto de cómo se ha parado el proyecto. Una vez que tenemos este formatito simplificado para presentar a la supervisión, podemos a su vez transformarlo en un formato de base de datos. ¿Para qué? Para día a día, una vez que hemos formulado esto, solamente va a ser cambiar la información aquí y en esta hoja simplemente se va a actualizar, dependiendo de que actualicemos la fecha también. Y ya podemos ir haciendo un control C, control V a este archivo, por ejemplo, donde ya tenemos una mano de obra que ya ha sido añadida a esta base de datos y ya podemos hacer ciertos cálculos respecto a esta gente, estos personales, cómo se están utilizando, qué tipos de personal tengo en obra, a quién le corresponden. ¿Ok? En eso consiste este tema. Lo mismo con los equipos. También podríamos ir viendo en qué estado se encuentran mis equipos. Tengo muchos equipos inoperativos, tengo muchos equipos en stand-by. ¿Qué está pasando en la obra? Y del mismo modo, para terminar tendríamos que ir añadiendo las apariciones, ¿no?, de las partidas. ¿Para qué? Para tener también una trazabilidad, una historia en el tiempo respecto a las fechas reales de ejecución. Eso sería todo por el video de hoy. Espero que les sirva, les ayude a ver la ingeniería de otro modo y que también quizás exista alguien que le guste también el área de control de proyectos y pueda aprender ese tipo de conceptos que son altamente prácticos. Todo esto que están viendo se les va a encargar cuando trabajen en cualquier proyecto.
y si no lo están haciendo de este modo en ese proyecto, que ustedes lo implementen, también será un bonus para ustedes, ya que demuestra que tienen cierto conocimiento y tienen las ganas de mejorar e innovar las cosas tal cual están. Este archivo que estamos viendo de los tres, este archivo de equipos me sirve, pero más me sirve a mí, por ejemplo, hacer una base de datos de equipos respecto de los tareos, que también lo voy a hacer. No respecto de solamente las cantidades y estas horas que pueden o no estar bien. Más me sirve utilizar los tareos donde se encuentra el horario, el horómetro inicial y el horómetro final. Ok. Como les decía, lo que más sirve vendría a ser esto: tener bien llenada esta base de datos de las actividades, ya que lo peor que podemos hacer es que se nos pregunte algo y tengamos que estar a último momento tratando de ordenar la información, y que incluso, por ejemplo, si es que no llevamos este tipo de control, ¿qué pasa si un día se me pierde? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el 7 de abril no lo encuentro por ningún lado? Se me perdieron todos los archivos. Lo que yo necesito es esa información, pero no la tengo. En cambio, al trabajar de este modo te vas dando cuenta de qué días te faltan y qué días no te faltan. ¿Ok? Eso sería todo por el video de hoy. Se despide Shadow F.